buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de su noticiero 24 horas, mitad de semana, miércoles 19 de marzo, y felicitamos a todos los padres en su día. Felicidades para ti también, Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, muchísimas gracias. Extensivo entonces el saludo a todos los padres de esta nuestra querida Bolivia, ¿no es cierto? Recordar también que hoy es el día del radialista, ¿sí? Y del carpintero también, por supuesto, así que para ellos también un abrazo muy, pero muy fuerte. Por supuesto, muchos de ellos son padres de verdad, así que fuerte a celebrar en lo que resta de la jornada. Así es, felicidades a todos los papás, a los carpinteros y también a nuestros colegas radialistas. Con esto, iniciamos con la información con los titulares. Choferes salteños en pie de guerra contra el gobierno. Los transportistas urbanos del Alto se autoflagelaron y aporrearon a sus clientes, los ciudadanos del Alto. Levantaron el paro que preveyeron para estos días, pero se alistan para el paro de la próxima semana. Sobre llovido mojado con los choferes de La Paz, son sus movilizaciones de corte político, pese a las alzas tarifarias con las cuales fueron beneficiados, insisten con bloqueos que les ocasionan pérdidas económicas. ¿Alguien frena el abuso? Ponchos rojos cevistas marchan en La Paz. Son aquellos que protagonizaron bloqueos estériles en el altiplano. Entregaron sus demandas al gobierno. Cívicos cruceños buscan sumarse a la conflictividad. Bajo el argumento de la crisis energética, alistan movilizaciones. Desde el gobierno les dicen que no tienen razón para protestar. El levismo entra en una subdivisión de liderazgo. Evo Morales tiene varios frentes de lucha que atender. A la extenuante confrontación con Luis Arce ahora se suma el frente de batalla abierto con Andrónico Rodríguez. La cotización del oro alcanza registros históricos. La guerra arancelaria mundial iniciada por el rubicundo mandatario del norte pone nervioso a los inversionistas que buscan refugio en el oro. Por ley obligarán a candidatos a debatir. Quienes quieran ser candidatos a la presidencia por ley deberán hacer conocer sus programas de gobierno a la ciudadanía. Evo Morales rehuyó permanentemente al debate. En noticias internacionales, gazatíes viven un dramático holocausto en Palestina a manos de los israelíes. En Ecuador declaran zona de desastre a la región donde hubo derrame de petróleo. Comenzamos ahora con las noticias más importantes de esta última jornada. El ampliado departamental del sector de transporte en La Paz ha confirmado que el día lunes se llevará a cabo un paro de 48 horas. Tras una jornada de protestas que paralizó la ciudad, los choferes de la urbe alteña declinaron levantar el paro indefinido que habría iniciado este martes. Sin embargo, la determinación es temporal, ya que anunciaron un nuevo paro de 48 horas para el próximo lunes 24 de marzo. La medida de presión busca exigir al gobierno una solución a la escasez de combustible que afecta al país debido a la falta de dólares para su importación. Federación Andina del Alto, nuestra Federación Chiquiago Marca y las regionales interprovinciales tomamos la determinación de ir a un paro inicialmente de 48 horas, vale decir, lunes y martes. Si el gobierno no da respuesta a la petición del sector de transporte, vamos a ir a un paro indefinido. La falta de combustible que ustedes conocen, amigos de la prensa, la subida de la canasta familiar, en qué condiciones se encuentran nuestras carreteras, no solamente del departamento de La Paz, a nivel nacional. Entonces, hoy día vivimos una crisis económica, social, política, y el transportista está sumamente dañado. Es por eso que hoy día, como Departamento de La Paz, vamos a ser el bastión de lanza. Sí, es un paro movilizado, vamos a bloquear, va a haber de todo, porque... Queda claro que los choferes de La Paz le han declarado la guerra al gobierno. ¿Son legítimas sus demandas económicas o por detrás existe un trasfondo político? Algunos de estos dirigentes les ofrecen senaturías, diputaciones, ¿no es cierto? Y por eso movilizan a su gente, a su base,
en relación a este tipo de protestas. Es muy llamativo lo que están haciendo con paros escalonados. Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, un paro de 48 horas en medio de una crisis económica profunda, como si no tuviésemos los bolivianos, los paceños, muchísimos problemas. Con todo, bueno, se ha levantado el paro en el Alto, se aporrearon los mismos transportistas y por supuesto también causaron serios problemas a los ciudadanos. El sector del transporte en el Alto suspendió su bloqueo de este miércoles para sumarse al paro de 48 horas convocado por la Federación Departamental de Transporte de La Paz, previsto para el lunes y martes. La protesta responde a la escasez de combustible que ha generado largas filas y ha afectado la normalidad del trabajo. La jornada del bloqueo comenzó temprano con el cierre de calles y avenidas en distintos puntos de la ciudad del Alto. Sin embargo, pasado el mediodía, el sector decidió levantar la medida y adherirse a la movilización departamental. En un ampliado, los transportistas acordaron endurecer sus medidas en caso de que sus demandas no sean atendidas. El paro de 48 horas se llevará a cabo en todo el departamento de La Paz. Los dirigentes advirtieron que si no reciben soluciones concretas, podrían extender la medida de presión de forma indefinida. Y en medio de la crisis, tanto la ciudad de La Paz como la ciudad del Alto sufrieron 3 movilizaciones en este miércoles. El paro de transporte que fue contundente desde horas de la mañana en la urbe alteña, que perjudicó sin duda a la población, y también la visita de los ponchos rojos en Plaza Murillo y la protesta que realizaron. Estas son las imágenes y también las declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, confirmó este miércoles que se registraron 3 movilizaciones en el departamento de La Paz, concentrados en la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. El viceministro acotó que en la ciudad del Alto el sector del transporte público se movilizó, llegando a bloquear gran parte de la urbe alteña, al mismo tiempo que el sector del transporte interprovincial llegó hasta el centro de la ciudad para protagonizar una marcha con bloqueo de calles. La autoridad también hizo referencia a la movilización de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupacatari, quienes intentaron cercar las calles aledañas a la Plaza Murillo. Hay una movilización de carácter política por parte de los hermanos campesinos que se encuentran a 3 cuadras alrededor de la Plaza Murillo, como sabemos, pidiendo una movilización o haciendo una movilización pidiendo una medida de carácter político, la cual es indudablemente reprochable. Bien, se han logrado establecer fundamentalmente la presencia de vehículos del transporte público que impiden la salida a la ciudad de Oruro o las salidas que tenemos a las áreas provinciales como el Paro Murillo. El reclamo que estas personas tienen es la carencia de combustible, que estas medidas desde la perspectiva nuestra tienen una finalidad de carácter político, pues no han generado ningún tipo de respuesta o de soporte que permita que todos nosotros podamos combatir precisamente la carencia que en este momento estamos viendo. Estos bloqueos no solamente están perjudicando ahora el transporte de los motorizados que estaban proveyendo de líquido combustible hacia el país, sino sobre todo generan, lo que pretenden es la generación de un descontento que está motivado por fines políticos. Las declaraciones que vienen a continuación son muy curiosas, llamativas. Dirigente del transporte que dice: tuvimos que pasar el Día del Padre bloqueando. ¿Alguien los obligó a bloquear, a perjudicar a la ciudadanía? ¿No es cierto? Esta es una pregunta fundamental porque ellos mismos se autoinfringieron mucho daño. No trabajaron durante 8 horas y claro que sí, tomaron como rehén a toda una ciudad. En todo caso, el pesar de este dirigente. El Día del Padre es muy triste, ¿no? Y a veces nosotros como papás, líderes de la familia, trabajamos, nos dedicamos cada día a trabajar, llevar un centavo a la casa, pero hoy día es muy triste pasar en la calle, pasar con bloqueo del Día del Padre. Yo no quisiera comentar mucho, es muy triste, pero es así la vida, hay que seguir nomás y felicitarlos a través de este medio. Papás, sigamos adelante nosotros, para el bien de nuestra familia, para el bien de la sociedad. Hay que trabajar, nada más, compañeros. Sí, no hay suerte, la verdad. Hoy justamente es Día del Padre y estamos en paz. Nos hubiera gustado por lo menos comer algo de comidita, compartir con nuestro grupo, con nuestra familia. Y bueno, hoy no se ha dado y estamos muy tristes, abandonados por los recursos económicos que estamos viviendo en el país.
propósito de este tema, se ha pronunciado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien ha reportado 26 puntos de bloqueo en la ciudad del Alto en esta jornada. No solo a la ciudadanía, sino también a nosotros como autoridades, como gobierno. Lamentamos mucho estas actitudes que son convocadas justamente por parte de algunos actores políticos que, aprovechando también este periodo electoral, tratan de salir a la palestra politizando estos temas. Entonces la policía boliviana lo que está haciendo es cumplir con su mandato constitucional. Estamos en constante coordinación, control y monitoreo a todas las actividades que se vienen realizando. Como ustedes bien conocen, esta mañana nuestro comandante regional de la policía en el Alto, el coronel Adrián Álvarez, informaba respecto a 26 puntos de bloqueo. Sin embargo, también se están habilitando rutas alternas. Principalmente lo que se tiene expedito es la conexión entre La Paz, el Alto, para que puedan llegar al aeropuerto. Las salidas a otros interprovinciales, interdepartamentales, momentáneamente han sido suspendidas por un tema de seguridad. Evidentemente el flujo vehicular ha sido perjudicado por esta carencia de combustibles. Entre ellos, por supuesto, también han sufrido y mucho los choferes, tanto del Alto como de la ciudad de La Paz y de otros distritos del país. Con todo, también se reclama alimentos, pero ¿cómo pueden pasar los alimentos si no hay una vía despejada? ¿Cómo se puede tener combustibles, alimentos, reitero, si es que hay un bloqueo, se da cuenta? Esta práctica de bloquear a los demás debería ser sustituida por alguna otra medida de protesta más inteligente, menos dañina. Bueno, el tema es que Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación del Gobierno, ha señalado que los mercados están abastecidos y que no hay problema con los alimentos. Fíjese usted. Saben ustedes que los pagos indefinidos nunca son indefinidos, ¿no? Porque de algo tienes que vivir, ¿no ve? Y si ellos se quejan de que no tienen ni para comer, supuestamente, ¿cómo vas a entrar a un pago? Ahora, el gran problema era el combustible, lo hemos solucionado el combustible hasta ayer, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto? Están hablando de que el mercado ha subido las cosas, como si las cosas se hubiesen ido a la luna, y ustedes saben, no es verdad, aquí hay amas de casa y demás, saben que no es verdad. El mercado está abarrotado, el mercado tiene todo, ¿sí? Aquí no hay mayor conflictividad. Los dirigentes estarán usando tal vez como trampolín político y a rumbo a las elecciones. Pero claro, en esa edad lo que están buscando son diputaciones, etcétera, lo sabemos. En cada hecho electoral las movilizaciones, lo sabemos. Por eso vamos a cambiar el vendaval. Y ante la actual crisis que se vive en el país, los Ponchos Rojos instalaron un cerco en la Plaza Murillo en La Paz en protesta por la escasez de combustible y dicen que van a entregar un pliego petitorio al gobierno nacional. Estas fueron las declaraciones. Nuestro pliego petitorio para que el gobierno en 72 horas a que nos responda a nuestras demandas. Primera demanda, estamos exigiendo destitución de los ministros incapaces, corruptos, como ministro de Obras Públicas, ministro de Hidrocarburos, renuncia de los ministros de Planificación de Gobierno, de Economía. Señores, no han dado solución a todo el pueblo boliviano, en particular a las 20 provincias del departamento de La Paz. Por eso nosotros estamos dando 72 horas para que nos responda. Caso contrario, este gobierno tiene que irse por ética, por moral, porque se ha aplazado en la administración del Estado boliviano y nosotros orgánicamente vamos a decidir con todos nuestros ejecutivos provinciales después de 3 días en cuando no nos atienda a nuestras demandas. Y estos Ponchos Rojos que marcharon, ¿no es cierto?, en contra del actual régimen, de la actual administración, son los mismos que protagonizaron un paro. Usted recordará, hay algunos de ellos quedaron presos y los dejaron en el abandono. ¿Qué lograron con esa estéril movilización anterior? Bueno, hoy también marcharon, ¿no es así? Son evistas, por supuesto, y han entregado, dicen ellos, un pliego petitorio. Pero fíjese cómo va en escalada esta situación. Ahora se habla de una FEJUVESUR,
¿Cuál será su representación? Bueno, el tema en cuestión es que dice que también va a salir a movilizarse. Ahorita estamos ya abajo y nuestra gente más pobre está sufriendo en cada territorio de Bolivia y por tanto este gobierno ya es incapaz y por tanto sugerimos, está en la resolución de que se adelanten las elecciones. Si no hay capacidad, ¿qué cosa vamos a hacer? Hemos pedido austeridad en su momento a los 4 poderes del Estado, hasta el día de hoy no hay nada. ¿Con qué organización social gobernará el gobierno? Así como anterior y actual. Este pueblo que ha llevado a recuperar la democracia y que nos concederán absolutamente nada. Por eso es que el pueblo hoy por hoy está movilizado junto. Ahora aquí ya no hay mirarnos que el otro, sino el pueblo se va a unir. Por tanto, nosotros estamos 24 horas de paro el día de hoy, a la cabeza de la comisión de bloqueo, y esperamos en 72 horas a la comisión que convoquen y dialoguemos. Pero sinceridad y franco ante el pueblo boliviano. Ya no aguanta más el pueblo y estamos ahí. En otra información, el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, ha promulgado la ley del crédito de $75 millones con la CAF destinado al manejo de riesgos climatológicos en el país. Así lo ha confirmado el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Muy importante el tratamiento de ese crédito de JICA, son 100 millones, es reposición del COVID, porque se tiene que entender que muchos de los gastos que ha realizado el gobierno nacional en su momento también han tenido que salir de otras asignaciones para otras enfermedades. Entonces, la reposición se hace importante porque el gobierno nacional en su momento gastó estos recursos y deben ser repuestos, porque no estaban considerados, ¿verdad?, en la emergencia nacional o en las otras dolencias que se tienen que atender. Entonces, queda claro que esa reposición es importante. Es importante la aprobación de los 75 millones, el presidente Luis Arce ha promulgado la ley y ya queda a las entidades como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación y Videsi activar este crédito con CAF. ¿Usted recuerda al ex vicepresidente Álvaro García? Sí, quien estuvo acompañando, recuerda esa frase, yunta blanca, yunta negra, ¿no es cierto?, en el gobierno de Evo Morales. Bueno, ha participado de una suerte de foro en Argentina, donde ha brindado una receta para solucionar el problema económico que vive el país, ¿no es cierto? Dice colocar una suerte de soga para presionar a los empresarios. Sí, es el mismo ex vicepresidente que tuvo una fallida intentona de alza de tarifas de transporte y también de gasolina. Aquel que nos decía que estábamos bajo un océano de gas. Bueno, escuchemos a Álvaro García. Si tú no tienes otra respuesta a la falta de dólares que no sea, vamos a producir litio de aquí a 5 años, vamos a explorar nuevos campos de aquí a 5 años, estás perdido. Y es lo que está pasando ahorita en Bolivia. A eso, si el Estado produce, antes producía el 50%, nosotros teníamos el monopolio de los dólares. Nunca faltaban. Podíamos regular el precio y estabilizarlo. Pero si ahora produces tú el 25% de las exportaciones, ya no puedes controlar el dólar. No tienes dólares. ¿Quiénes tienen los dólares? El privado. Entonces agarro del cuello a los privados y digo, dame tus dólares. Son 25 exportadores que exportan ahorita el 70% en Bolivia. Y ese 25 empresas que exportan el 70% de los... que generan el 70% de las divisas, dejan el 90% de sus dólares afuera, en paraísos fiscales, no lo meten al país. ¿Qué haces como gobierno? Lo agarras del cuello y dices, o me das tus dólares o te quito tu empresa. Lo hicimos nosotros en el 2006. Entonces, siempre hay una salida. El ajuste no es la única salida. Y surgen más propuestas ante la coyuntura que se vive en el país, esta vez por parte de los legisladores evistas, quienes plantean 10 medidas ante la crisis. El diputado Santos Mamán ha informado que este planteamiento surge en respuesta a los 12 puntos acordados este martes en el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia. Ante la crisis económica, social, política que atraviesa el pueblo boliviano. Primero, exigimos el respeto a la independencia de los órganos del Estado. El gobierno debe informar
al pueblo boliviano y a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los avances y la ejecución de todos los créditos aprobados hasta la fecha. Restablecer de inmediato la facultad constitucional de fiscalizar, interpelar y censurar, si corresponde, a los ministros de Estado, detener los decretazos que atentan contra la economía del pueblo boliviano y en especial de los sectores más vulnerables del pueblo boliviano. La compra de combustible sea de forma anual, garantizar la seguridad jurídica para permitir el flujo de divisas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Parar de forma inmediata todos los actos de corrupción, prebendalismo, protección al narcotráfico y la total desinstitucionalización del Estado que ha generado el gobierno. Declarar estado de austeridad. Proponemos de manera contundente suprimir la renta vitalicia de los expresidentes, terminar con la prórroga, autoprórroga y autonombramiento de autoridades en los órganos del Estado. Y bueno, según una última disposición que está en curso, en tratamiento, ¿no es cierto?, se va a obligar a los candidatos presidenciales a debatir. Si no lo hacen, entonces habría una sanción para ellos. Son 2 debates que se gestionaría. Esto de los debates se cortó con Evo Morales. Nunca se supo a ciencia cierta si era por una incapacidad manifiesta de Morales de entregar a la opinión pública sus ideas, su plan de gobierno, o porque no quería hacer crecer a otros candidatos. Esta es la disposición en trámite. Se ha aprobado el debate obligatorio con algunas modificaciones, sobre todo las sanciones que para los candidatos, los que no van a asistir a los debates presenciales, porque no hay virtuales, esto es presencial, y eso el Tribunal Supremo Electoral lo va a reglamentar en su reglamentación. Lo va a poner las sanciones son económicas. Y bueno, el día de mañana se va a tratar y en plenaria lo que es el tema del debate obligatorio. Por supuesto que hay otros proyectos de ley que se va a tratar el día de mañana, pero también nosotros en la comisión está quedando pendiente la 044, también el tema de la paridad y equidad de género. Está viendo nuestra presidenta de la comisión para poder convocar para el día de mañana en horas de la tarde. Y esperemos de que esto, nosotros tengamos también que llevar adelante la sesión con esta aprobación, lo que es el tema de la paridad, muy importante para nosotros como las mujeres, porque las mujeres hoy en día tenemos la misma responsabilidad, el mismo valor que los varones, sin menospreciar al hombre. A propósito de esta noticia, el diputado de Comunidad Ciudadana José Maldonado ha informado que la Cámara Baja tratará este jueves los proyectos de ley relacionados a los créditos externos y también las elecciones generales. Mañana de la plenaria es los 2 primeros puntos, los proyectos de ley que han pasado los de la Corte Nacional Electoral para garantizar las elecciones de 2025. Ahora ya los proyectos de ley seguramente que van a ser debatidos, ¿no? Me estoy refiriendo a los proyectos de ley de préstamos. Van a ser debatidos, pero los otros 2 proyectos que ha presentado la Corte Nacional Electoral, vuelvo a repetir, ¿ya? Se tiene que aprobar por unanimidad, porque son los proyectos que nos van a garantizar el desarrollo yendo ya a las elecciones 2025. Y ante la aguda crisis económica que se vive en el país, bueno, fíjese usted que los gobernadores de los distintos departamentos de Bolivia van a sostener una reunión donde esperan abordar, entre otros asuntos, presupuesto, déficit fiscal, regional y, por supuesto, seguramente mantener un criterio con relación a la realidad política boliviana. Tenemos una reunión el día de mañana de los 9 gobernadores, 9 de la mañana en la gobernación de Cochabamba. El gobernador en ejercicio, el arquitecto Mario Aguilera, estará presente y se hablarán de algunos temas muy importantes, como por ejemplo la reunión sostenida el pasado 27 de enero con el ministro de la Presidencia y en el Consejo Nacional de Autonomías también con el presidente,
donde han salido algunos temas, sobre todo de observaciones que tienen las gobernaciones con respecto a algunas competencias nacionales que siguen siendo delegadas a las gobernaciones, que no son competencias departamentales. Por primera vez que se ha hecho esta representación, a partir de la gestión del gobernador, el arquitecto Mario Aguilera, junto a las 9 gobernaciones, donde ha surgido también algunas opciones de financiamiento a las autonomías departamentales que están viviendo una situación muy crítica, con, por ejemplo, un fideicomiso que se ha ofrecido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar acerca del combustible en el país. Ya se está abasteciendo, pero aún hay conflictos. Y también vamos a hablar de algunos otros temas ligados, por ejemplo, al oro. Se ha elevado su cotización. Ya volvemos con esta información y mucho más. Retornamos con más información aquí en la tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con las noticias. Esto ocurrió el día de hoy. YPFB ha informado que las cisternas con combustible buscaron rutas alternas. Esto para poder llegar a las gasolineras de la ciudad del Alto y también de la ciudad de La Paz ante el paro de transporte. Estamos evaluando con los diferentes sectores de hidrocarburos para ver qué alternativas se van a tomar, ¿no? El hecho es evidente, ¿no? YPFB está trabajando arduamente, tiene el volumen disponible en planta. El problema es que no están dejando pasar a las cisternas, ¿no? Incluso para la recepción de producto, el producto importado que llega de diferentes puntos hasta la ciudad de La Paz, Ciudad del Alto, hasta el punto Sencata, tampoco está llegando el producto, ¿no? Y esto obviamente va a ocasionar seguramente problemas, ¿no? En las próximas horas. Bueno, el detalle de las estaciones de servicio no lo tenemos, seguramente están ya con filas, muchos se han quedado sin saldo, los cisternas están en tránsito desde la Ciudad del Alto hasta la Ciudad de La Paz, muchos se han quedado en diferentes puntos, por lo que llamamos a todos los sectores que están movilizados a que dejen pasar los cisternas, ¿no? La YPFB está con el volumen disponible y bueno, la intención nuestra es que el producto llegue al destino final, ¿no? Hablemos de la CAO. Su presidente ha informado en las horas precedentes que la cosecha de soya se encuentra en un 20%. Esperan culminar hasta que finalice el mes y algo del próximo con el 100% de esta actividad. Hay que recordar que por el momento existe un veto a la exportación de soya. Inició 1.2 millones de hectáreas de soya, van siendo cosechadas el 20%, estamos hablando de 250 mil hectáreas. Esperemos que el diésel oportuno esté. El ciclo de cosecha es innegociable, tenemos que cosechar hasta finales del próximo mes toda la soya para iniciar la siembra de invierno. Por el momento ustedes las colas continúan, los productores siguen preocupados en conseguir combustible. Necesitamos el diésel oportuno. La solución la tiene el Estado, la solución para todos los bolivianos la tiene el Estado y es el responsable de dar esta solución a todos los ciudadanos. En realidad nosotros no tenemos reuniones porque son decisiones, tienen que estar las decisiones a la altura de la emergencia energética, económica y la crisis de credibilidad que está pasando el gobierno en este momento. Y en las últimas horas también se ha pronunciado el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, quien ha asegurado que la distribución del diésel en Santa Cruz ya se ha regularizado al 100%, por lo que no existen razones para que los sectores productivos se movilicen. No debería haber. En el tema del artículo 7º de la ley financiera ya prácticamente lo ha resuelto el tema del Tribunal Constitucional, entonces está parado. El tema del combustible estamos resolviéndolo. Los créditos hoy día también ojalá se apruebe un crédito grande que está en la Asamblea Nacional que ha convocado para el día de mañana en realidad el vicepresidente Choquehuanca, así que estamos avanzando bien, estamos resolviendo, pese a las dificultades, resolviendo estos conflictos que tenemos. Evitar un poco el conflicto para poder tomar en cuenta. En realidad ya son temas políticos, ¿no? Ya son temas políticos que están encendiendo prácticamente a algunos temas, utilizando estos temas para politizarlos y obviamente hacer daño al gobierno. No se ponen del lado del pueblo, no se ponen del lado de las necesidades
del pueblo, del bolsillo y del estómago del pueblo, más bien solamente quieren generar incluso con estos anuncios especulación, alza de productos y todo tipo de argumentos. Bueno, ya ha retornado nuevamente esta vieja historia ya, ¿no?, de los créditos. No ha faltado quien señale, una autoridad de gobierno, en sentido que estos créditos no solamente deberían ir para gasolina, ¿no es cierto? La directora del Fondo Nacional de Inversión Productiva ha señalado que los municipios requieren también algún tipo de obras. Hay algunos fondos que estarían destinados a ello. Estamos nosotros encarando varios programas y proyectos a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, lo que es el BOL 34, FOSIP, también otros programas de Mi Riego, muchos sistemas de agua potable y también en los estados de mujeres constructoras y luchadoras que se está ejecutando en el Alto. Pero también queremos expresar nuestra indignación para la Asamblea Legislativa Plurinacional, que hay créditos que están estancados, que van a ser beneficiados los 9 departamentos, la población boliviana. Estos créditos que el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social que va a ejecutar son el BOL 38, que son los enlosetados, y también el BOL 39, que son los tinglados. Seguimos informando acerca de temas económicos. La onza de oro, atención, supera los $3.000. Esto por temor a la posibilidad de que se produzca una recesión en Estados Unidos por los efectos de las políticas comerciales de Donald Trump. La posibilidad de que se produzca una recesión en Estados Unidos, los efectos de las políticas comerciales del presidente Donald Trump y las compras que llevan adelante los bancos centrales de varios países, incluido el de Bolivia, hicieron que por primera vez la onza de oro supere los $3.000 en el mercado internacional y pasó a convertirse en un refugio ante la crisis. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas, las exportaciones de joyería en oro crecieron en un 205% en enero de 2025 respecto al similar periodo en el año anterior. Un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior señala que en enero de 2025 se destacaron las exportaciones no tradicionales, como el caso de la joyería. Las ventas externas pasaron de casi $5 millones en la pasada gestión a $15 millones en 2025. El portal Bloomberg informa que solo en noviembre de 2024 el Banco Popular de China aumentó las reservas de oro hasta en 72,96 millones de onzas. En el caso boliviano, el informe del Banco Central de Bolivia señala que durante la gestión 2024 se compró 14,54 toneladas del mercado interno, principalmente de las cooperativas, por alrededor de $1.218 millones. La empresa estatal de producción y comercialización de oro proyectaba entregar alrededor de 1 tonelada en febrero. El gerente de la estatal, Pablo Pérez, informó que en enero entregó 903 kilos de oro al ente emisor y en 2024 cerró sus ventas con 2.296 kilos. Hasta diciembre de 2024 se logró comprar 2.359 kilos en el mercado y se logró entregar al Banco Central 2.296 kilos de oro. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó estas compras para la generación de divisas para permitirle al país enfrentar los compromisos que mantiene con sus acreedores, pero también para la importación de combustibles. Señalan que la principal razón del aumento es, sin duda, la actualidad política arancelaria de Estados Unidos, que genera incertidumbre en los mercados de todo el mundo. Cambiemos de asunto, hablemos ahora de esa subdivisión que ya se está produciendo en el MAS. Primero tenían un frente, ¿no es cierto?, de Morales con Luis Arce, y ahora se ha creado otro frente de batalla política con Andrónico Rodríguez. Cada vez más son los dirigentes del levismo que ya están comenzando a visualizar a Rodríguez como una alternativa política. Si no, fíjese esta declaración. Siempre vamos a defender la vida de nuestro líder indiscutible, Evo Morales Ayma. En estos momentos, él está propuesto por las organizaciones sociales como candidato. Lo único es también, tenemos duda de este presidente, cualquier cosa puede pasar. Como ha robado siglas, ahora puede ser también que estén trabajando con el órgano ejecutivo, con los autoprorrogados, para bajar también lo que es la sigla de la Frente para la Victoria, pero los pueblos, las organizaciones sociales estamos en estado de emergencia,
seguiremos trabajando en aras de unidad sobre todo a nivel nacional, y unidos lograremos los objetivos trazados que tenemos para rescatar nuestra querida Bolivia, para lo cual tenemos dos potenciales líderes nosotros: Evo Morales Ayma, Andrónico Rodríguez, y Andrónico Rodríguez va a seguir trabajando en ejercicio del trabajo. En estos momentos estamos. Seguimos con información en la tercera edición del noticiero 24 horas. Gracias por seguir con nosotros a estas horas de la noche. Atención, rumbo a las elecciones generales 2025, en La Paz, el CERECE instó a los jóvenes que ya cumplieron los 18 años de edad a acudir a los puntos de empadronamiento permanente para que puedan emitir su voto este próximo mes de agosto. En esta oportunidad queremos dar a conocer de que a la fecha nos encontramos realizando lo que corresponde al empadronamiento permanente. Todos los días del año nosotros realizamos el servicio de lo que es el empadronamiento permanente a todos los ciudadanos que deseen hacer su actualización de datos en lo que corresponde a su domicilio, pero también a todos los jóvenes que ya tienen 18 años, que ya son mayores de edad, para que por primera vez se incorporen a lo que es el padrón biométrico, ¿no? Eso les da acceso a que puedan realizar trámites registrales ante la Oficina del Servicio de Registro Cívico. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Pueden adquirir un certificado de nacimiento, hacer un registro de nacimiento a un bebé, y por otra parte también eso les permite garantizar su derecho al voto. Tenemos a continuación información sobre reportes meteorológicos. Tome en cuenta que ha habido una pausa en términos de lo que representa básicamente el occidente del país. Pero en Cochabamba hay una alerta naranja todavía vigente por la cantidad de precipitación que puede existir. Allá se están tomando algunas medidas, pero también Defensa Civil informa sobre otro tipo de ayuda que se está otorgando. Hasta el 25 tenemos una alerta naranja. Sí, eso tenemos que recordar. Habíamos hecho algunas recomendaciones a toda la población que hasta el 25, evidentemente hay días que tal vez incluso han tenido mucho sol como el día de ayer, ¿no? Ahora ya tenemos otro día nublado, ¿no? Pero por favor, hasta el día 25, dentro de las coordinaciones que usted indica con Senam y otras instituciones también, la universidad que hace un aporte excelente acá en Cochabamba, tenemos esta alerta naranja. Entonces, por favor, a la población pedir que en algún caso guarde pues cierta distancia con actividades de camping, peor ingreso a cruce de ríos o espejos de agua. En ese caso, por favor, evitar cualquier tipo de situación. No olvidemos que desde el 1 de diciembre de la anterior gestión tenemos 21 muertos, ¿no? Y bueno, de forma indirecta o directa, ¿no? Como consecuencia de este tipo de situaciones. Cambiamos de tema, ya que la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen han decomisado 36 bidones de gasolina que eran transportados de manera ilegal al trópico de Cochabamba. 3 personas fueron aprehendidas durante este operativo. Policía boliviana estamos intensificando los controles. Este es un operativo que se ha dado en la parada Chapares, donde se estaban desviando más de 650 litros de gasolina al trópico de Cochabamba, y de la misma manera se está encontrando lugares de acopio. Hay vehículos con repetitividad que se están remitiendo a la FELCC, hay personas malintencionadas que están buscando la manera de cómo desviar combustible para diferentes fines. 36 bidones de entre 20 y 30 litros. Pero lo que queremos recalcar es que el brazo operativo de la ANH, que es la División de Medio Ambiente, está procediendo a realizar la búsqueda de este combustible ya al interior de todos los vehículos de transporte público. Y informando ahora a los transportistas que si ellos aceptan el trasladar este combustible de manera ilegal, también su vehículo va a ser puesto a disposición del Ministerio Público.
Bueno, y la Alcaldía de La Paz quiere ganar, ¿no es cierto? En Río Revuelto ha sacado debajo de la mesa esta carta que señala que hay aproximadamente 140.000 vehículos, no es poca cosa, que no tienen una regularización de su trámite de propiedad, ¿no es cierto? De alguna manera buscando una coerción a través de la venta de gasolina para lograr cobrar estos impuestos que al municipio de La Paz, según se ha señalado, le son muy necesarios. Veamos. Hemos conversado con la ANH, les hemos propuesto que podría ser una medida para esta gente que por una parte está estafando a ese círculo de contribuyentes que no ha registrado su derecho propietario al vender, y por otra parte, como valor agregado, están circulando en el país con combustible subvencionado. Tenemos actualmente 140.000 casos en ese estado, de los cuales se ha mandado una muestra reducida para la prueba piloto en base a la información que ellos nos han requerido que adicionemos a una lista preliminar que ya teníamos. En consecuencia, está en el escenario de la ANH el análisis y la decisión, ¿no? Tienen que hacer un análisis técnico, un análisis legal, y ellos tomarán la pertinencia de aplicar o no esta medida o elaborar alguna norma legal que disponga tal hecho. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar ya tenemos noticias de espectáculo, noticias de Selena Gómez y también de Peso Pluma, una nueva colaboración. Y volveremos también con este segmento que hemos denominado Quiero Reportar. Los detalles al volver, no se vaya. Gracias por su preferencia para informarse con nosotros. Abrimos entonces este espacio donde usted puede informar a nuestra masiva audiencia. Envíenos su mensaje, su video a la línea de WhatsApp 699-55470. Aquí iniciamos Quiero Reportar. Informan desde la ciudad del Alto. En la jornada de paro en la urbe alteña reportaron enfrentamientos a la altura del cuartel Ingavi en la avenida 6 de marzo. Seguimos en el Alto. Vecinos del distrito 4 de la zona San Felipe de Seque protestaron con un cacerolazo por el incremento de precios de productos de primera necesidad. Tenemos información desde todo el país. Santa Cruz, a través de las siguientes imágenes, reportaron que 4 cañadas, Pailón, Okinawa, el norte de Santa Cruz y San Julián fueron afectados por desbordes de ríos e inundaciones. Vamos al panorama internacional de las informaciones, de las noticias. Hablemos una vez más de estos sañudos bombardeos israelíes en la franja de Gaza que están matando miles de gazatíes. El tema en cuestión es que Hamás tampoco hace algo para evitar esta masacre. Tenemos los detalles, pero hablaremos de Ecuador, que está viviendo horas oscuras muy difíciles por ese derrame de petróleo. Ya hay declaratoria de zona de desastre. A continuación, las noticias internacionales. Israel volvió a bombardear la franja de Gaza en la madrugada del miércoles, lo que dejó poco más de una docena de muertos, según la Defensa Civil del territorio. Los nuevos bombardeos tuvieron lugar un día después de que Israel lanzara una ola de ataques de una magnitud y violencia sin precedentes desde la entrada en vigor de una tregua el 19 de enero y que dejaron más de 400 muertos. El gobierno israelí advirtió que esos ataques eran apenas el inicio y que la presión militar era indispensable para asegurar la liberación de los rehenes capturados por Hamás y sus aliados el 7 de octubre de 2023, en un ataque contra Israel que desató la guerra en Gaza. El movimiento islamista palestino Hamás dijo el miércoles que sigue abierto a las negociaciones, pero exigió que se respete el acuerdo de tregua. Israel sostiene que la reanudación de los bombardeos obedece a la repetida negativa de Hamás de liberar a los rehenes,
y a su rechazo de todas las propuestas que recibió del emisario estadounidense Steve Witkoff y de los mediadores. Varios bombardeos tuvieron lugar el miércoles en zonas de Yemen bajo control de los hutíes. El canal de televisión del movimiento rebelde Al-Masirah acusó a Estados Unidos de ser el responsable del ataque, que tuvo como objetivo la capital Saná, los alrededores de la ciudad de Saada, en el norte, y el distrito Al-Sawadiyya. Los hutíes serán completamente aniquilados, amenazó el miércoles el presidente Donald Trump y advirtió a Irán que cese inmediatamente su ayuda al grupo rebelde yemenita. Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, los rebeldes yemeníes atacan con misiles a Israel y barcos estadounidenses y británicos. Los hutíes, por su parte, reivindicaron el miércoles un cuarto ataque, en 72 horas, contra el portaaviones estadounidense US Harry Truman en el Mar Rojo, después de los bombardeos de Estados Unidos. El pasado fin de semana, Washington efectuó bombardeos contra los rebeldes, dejando 53 muertos y un centenar de heridos, principalmente en Saná y varias regiones del país, según los hutíes. Los rebeldes controlan amplias regiones de Yemen en guerra desde 2014. Cesar los ataques a las infraestructuras energéticas y una tregua por fases que conduzca a la paz en Ucrania, acordaron supuestamente Vladimir Putin y Donald Trump el martes. Pero horas después, Ucrania acusó a Rusia de lanzar 145 drones, incluyendo algunos contra infraestructuras energéticas y otros contra zonas civiles. No pienso que debamos hacer concesiones en materia de ayuda a Ucrania, sino más bien hay que aumentar la ayuda a Ucrania, porque eso significaría que Ucrania está lista para hacer frente a cualquier sorpresa por parte de los rusos. Mientras que Rusia afirmó haber destruido 57 drones ucranianos que buscaban atacar su territorio durante la noche del martes. En medio de un encuentro bilateral en Finlandia para conseguir más apoyo, el presidente ucraniano y su homólogo finlandés coinciden en presionar a Rusia. Solo hay dos maneras de responder a la propuesta del presidente de Estados Unidos. Es un sí o un no, sin peros ni condiciones. Ucrania aceptó un alto al fuego sin condiciones. Si Rusia se rehúsa a acordar, entonces necesitaremos incrementar nuestros esfuerzos de fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para convencerlos de sentarse en la mesa de negociación. También desde Francia acusaron a Rusia de incumplir lo acordado con Donald Trump. Ecuador declaró la emergencia en su sistema de oleoducto transecuatoriano y frenó las exportaciones de crudo tras un derrame que contaminó al menos 5 ríos en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste del país. La petrolera estatal Petroecuador informó que la emergencia no será mayor a 60 días y tiene como objetivo destinar todos los recursos necesarios a minimizar el impacto del derrame en sus operaciones. La rotura del oleoducto se produjo el pasado jueves a causa de un derrumbe y provocó que se fugaran decenas de miles de barriles de crudo que contaminaron al menos 5 ríos y llegaron hasta el Esmeraldas, que desemboca en el Pacífico. La empresa todavía no ha cuantificado la cantidad derramada, pero las autoridades de la región estiman que fueron unos 200.000 barriles. Calculan además que unas 500.000 personas se vieron afectadas por el derrame. El gobierno ya declaró una emergencia ambiental en la provincia, donde hay un refugio de vida silvestre. Momento de las noticias de farándula y espectáculo internacional. Esta vez, Selena Gómez pone a la venta la icónica varita mágica que utilizó en Waverly Place. Tenemos los detalles, pero también tenemos noticias de Kanye West, quien va a hacer una colaboración en español con Peso Pluma. Veamos. Kanye West presentó un adelanto de Last Bird, su nueva canción en colaboración con Peso Pluma, como parte de su álbum Bully. Lo que sorprendió a sus seguidores fue escuchar al rapero cantar en español, combinando frases en inglés con palabras como último, tequila y sin problemas. La colaboración mezcla ritmos electrónicos y tropicales, marcando un estilo diferente para ambos artistas. La canción forma parte del proyecto visual Bully, que incluye una película protagonizada por Saint West y luchadores japoneses.
Selena Gómez lo vuelve a hacer y ahora vende la varita que usó en Los Hechiceros de Waverly Place por $4. Tan solo un par de días después de que Selena Gómez sorprendiera a todos sus fans al poner en venta un anillo de diamantes personalizado que había sido obsequio de su prometido Benny Blanco por la risoria cantidad de $12, cuando realmente tiene un valor en el mercado de $3,250, todo por la campaña publicitaria que está realizando por el lanzamiento de su próximo álbum al lado de Benny. Ahora Selena ha dejado en shock a sus fans al dar a conocer que ha puesto a la venta la icónica varita que utilizara en la serie Los Hechiceros de Waverly Place por el absurdo precio de tan solo $4. Selena comenzó esta iniciativa a través de su marca de cosméticos Rare Beauty, con la que ha estado ofreciendo diversos objetos personales y artículos exclusivos a precios simbólicos. Y como te imaginarás, la venta de la varita ha generado una gran atención entre sus fans, quienes simplemente no pueden creerlo. Y es que sin lugar a dudas, el personaje de Alex Russo no solamente marcó la vida de Selena, sino también tuvo un impacto importante en la vida de miles de fans, quienes conocieron precisamente a Selena con este personaje. Todo parece indicar que la estrategia de Selena es buscar de cierta manera agradecer el apoyo constante que siempre ha recibido de sus seguidores, al mismo tiempo que celebra su transición de estrella infantil de Disney a una figura influyente dentro de la industria del entretenimiento, la música y la belleza. Las lluvias nos han dado cierta tregua en Occidente. En las últimas 48 horas no han existido precipitaciones. Con todo, hay problemas en otras regiones del país. Para ustedes, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. A continuación, estos fueron los últimos pronunciamientos el día de hoy en la plataforma X. Twitter del presidente del estado, Luis Arce. Primero Bolivia, acabamos de recibir la ley que fue aprobada ayer en la Cámara de Senadores, que viabiliza el contrato de préstamo para el programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima, y la promulgamos de inmediato. Twitter del asambleísta María René Álvarez. Entre medio del caos, una gran noticia. El Tribunal Agroambiental admitió nuestra demanda de medidas preventivas para asegurar la conservación, protección y defensa del jaguar y de su hábitat, tras los casos de caza ilegal de esta especie protegida dentro de nuestra chiquitanía. Twitter del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. En el Día del Padre Boliviano, rindo un afectuoso homenaje a todos los padres del país y destaco el gran papá que tengo. Él es mi guía, mi ejemplo de esfuerzo y liderazgo. Llegamos a la recta final de Noticiero 24 Horas en su tercera edición en este miércoles. Muchísimas gracias por su preferencia. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Amigos, amigas, ha sido un gusto. Que tengan un muy buen descanso. Nos reencontramos en la primera edición. Hasta entonces. Muy buenas noches. Permiso. Choferes salteños en pie de guerra contra el gobierno. Los transportistas urbanos del Alto se autoflagelaron y aporrearon a sus clientes, los ciudadanos del Alto. Levantaron el paro que preveyeron para estos días, pero se alistan para el paro de la próxima semana. Sobre llovido mojado con los choferes de La Paz, son sus movilizaciones de corte político, pese a las alzas tarifarias con las cuales fueron beneficiados, insisten con bloqueos que les ocasionan pérdidas económicas. ¿Alguien frena el abuso? Ponchos rojos cevistas marchan en La Paz. Son aquellos que protagonizaron bloqueos estériles en el altiplano. Entregaron sus demandas al gobierno. Cívicos cruceños buscan sumarse a la conflictividad. Bajo el argumento de la crisis energética, alistan movilizaciones. Desde el gobierno les dicen que no tienen razón para protestar.
el levismo entra en una subdivisión de liderazgo. Evo Morales tiene varios frentes de lucha que atender. A la extenuante confrontación con Luis Arce ahora se suma el frente de batalla abierto con Andrónico Rodríguez. En noticias internacionales, gazatíes viven un dramático holocausto en Palestina a manos de los israelíes. En Ecuador declaran zona de desastre la región donde hubo derrame de petróleo.